¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el juicio a Jair Bolsonaro con otro notable invitado, Breno Alman, periodista y director de Opera Mundi, directamente desde Sao Paulo. Breno Alman, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, un gustazo estar con usted otra vez. El gusto también es nuestro. Breno, ¿qué te dice tu instinto? El juez Alexandre de Moraes finalmente pondrá en prisión preventiva a Bolsonaro, dado que por lo menos está la sospecha de que habría violado las medidas cautelares a aparecer en las redes sociales justamente en horas recientes, a pesar de que lo tenía prohibido, y están tratando los abogados de Bolsonaro de justificar la medida, pero terminará tarde o temprano bajo detención preventiva. Mira, yo creo que hay una gran posibilidad de que eso ocurra. Incluso yo creo que es la intención de Bolsonaro. Yo creo que Bolsonaro trabaja para ser aprisionado lo más pronto posible porque eventualmente considera que su prisión va a provocar un crecimiento de la presión de Estados Unidos sobre Brasil. Hay una apuesta, me parece, de Bolsonaro y de su círculo más cercano, una apuesta en esa tensión entre Estados Unidos y Brasil como única salida para que él pueda eventualmente no quedarse preso, ¿no? Pero me parece que está muy cercano el momento en que se va a la cárcel en carácter preventivo. En las próximas horas vamos a tener eso más claro si el ministro Alexandre de Moraes ha decidido por un ultimátum, o sea, esa es la última vez, la próxima cárcel, o si inmediatamente le va a ordenar a la cárcel y eso podría ocurrir entre ese martes y el jueves, al máximo, ¿no? Pero de todas formas, yo creo que hay que considerar, que hay que analizar la actitud, el comportamiento de Bolsonaro. Bolsonaro desea la prisión. Me parece eso muy claro, que es su lógica de victimización pasa por una decisión que lo lleve a la cárcel. Ahora, lo que puede ser interesante, por lo menos la lectura que hacen muchos de los analistas, es que justamente esta intervención del presidente Trump de amenazar con poner aranceles del 50%, en definitiva, digámoslo de una manera más sutil o menos sutil, pero en definitiva, si termina condenado Bolsonaro o sigue adelante este juicio, entonces va, entre comillas, a castigar a el gobierno de Lula por ello, y en ese sentido la reacción ha sido, aún las fuerzas de oposición, cerrar filas detrás de Lula. Ha fortalecido la posición que ha tomado Estados Unidos en contra de Lula. ¿Tú la lees también así? Sí, yo creo que hubo un error de cálculo de parte del presidente Donald Trump y también de Bolsonaro. O sea, en ese momento la popularidad, el apoyo al presidente Lula ha crecido en función de esas agresiones de Estados Unidos a Brasil. Claro, hay que considerar que Donald Trump no está solamente interesado en la situación de Bolsonaro. Hay un otro tema geopolítico por detrás de esa situación que hay que considerarlo siempre, ¿no? Que es el ataque de Estados Unidos al BRICS y la consideración de que Brasil es el eslabón más débil del BRICS. ¿Por qué es el eslabón más débil del BRICS? Porque internamente Brasil hay fuerzas políticas, económicas y sociales muy cercanas a Estados Unidos, muy cercanas a los intereses de Estados Unidos. Eso no ocurre en Rusia, en China, ni siquiera en Sudáfrica o en India, pero acá en Brasil las élites económicas del país han sido siempre superditadas a los intereses de Estados Unidos. Y eso también Trump busca provocar, movilizar con esa su solidaridad a Bolsonaro. Hay dos targets, dos objetivos, entonces, a caracterizar en la acción de Trump. Hay el apoyo a Bolsonaro, es un objetivo, pero hay un otro, que es presionar para que Brasil se aleje o que Brasil rompa
con el BRICS o que Brasil pasa a ser un peso muerto en relación al BRICS y que provoque internamente a Brasil cambios políticos en las elecciones de 2026. Entonces, es una situación bastante delicada que no se limita a lo que va a ocurrir o dejar de ocurrir con Bolsonaro. Como conocedor que eres y que conoces a fondo la política y la historia de Brasil, ¿te ha sorprendido que se haya llegado a una situación tan abiertamente tensión entre ambos países, Estados Unidos y Brasil, y discursos en donde abiertamente el presidente de Estados Unidos se mete a juzgar el sistema judicial del país y que responde nada menos que el presidente de Brasil y le dice: ningún gringo me va a dictar lo que tengo que hacer en la República de Brasil? Que se haya llegado a ese punto y la posibilidad de que todavía pueda haber más. Mira, en la historia de Brasil hubo momentos de grande tensión con Estados Unidos. Por ejemplo, eso ocurrió cuando Estados Unidos estuvo por detrás del suicidio de Getúlio Vargas en 1954. Eso también ocurrió más abiertamente todavía cuando hubo el golpe de Estado contra João Goulart en 64. Recordémonos que Estados Unidos había organizado la operación Uncle Sam, la operación Tio Sam, para invadir a Brasil si hubiera resistencia al golpe de Estado. O sea, ellos planificaron el envío de una fuerza tarea a Brasil para intervenir militarmente y dividir el país. Ellos consideraban que había una posibilidad de resistencia en el sur del país y ellos invadirían por el norte de la nación para apoyar las fuerzas golpistas. Entonces, hubo muchos momentos de tensión, pero es la primera vez que Estados Unidos presiona al poder judiciario del país, o sea, presiona a la justicia, sobre la cual el presidente Lula no tiene influencia. O sea, no es que no tiene influencia porque no la desea tener, no tiene influencia porque la Corte Suprema tiene una mayoría que, aunque haya una mayoría de gente indicada por él o por Dilma, los integrantes de la Corte Suprema son liberales bastante cercanos a lo que defiende en términos económicos, digamos, las élites de Estados Unidos o las élites europeas. Nosotros no estamos hablando de una Corte Suprema roja, estamos hablando de una Corte Suprema que hace pocos años mantuvo en cárcel al mismo presidente Lula, ¿no? Entonces, eso es una novedad, ese tipo de presión. Pero la reacción, contestando a la otra parte de tu cuestión, o sea, la reacción del presidente Lula no me sorprende. El presidente Lula, aunque sea un hombre de la paz, no un hombre de la guerra, aunque sea un hombre de la conciliación, de la negociación, él no es, históricamente es una persona que siempre reacciona con mucha dureza cuando está bajo chantaje. O sea, no acepta el chantaje como instrumento de la política. Y eso no me sorprende, por tanto, que reaccione contra Donald Trump bajo esas condiciones en las cuales el país en las cuales se pone el país y a su gobierno bajo una dura chantaje, o sea, o a la absolución de Bolsonaro o los aranceles en la luna, como está diciendo ese señor Donald Trump, ¿no? Entonces, claro, es una situación novedosa en términos, si uno mira desde la democratización en los años 80, seguramente es un hecho nuevo. Y es un hecho que va a tener consecuencias, ya está teniendo consecuencias en la vida interna del país. ¿Te es sorprendido o directamente tú lo consideras que es una respuesta, una reacción a esta situación que Lula haya anunciado que se va a presentar a la reelección en las próximas elecciones? Yo creo que ese es un tercer factor. O sea, hay el factor BRICS, hay el factor Bolsonaro y hay el factor las elecciones brasileñas en 2026. Yo creo que Donald Trump trata de intervenir en el escenario para desgastar el máximo posible el gobierno Lula, sea para liberar a Bolsonaro, sea para crear las condiciones para que otro nombre de la derecha pueda emergir en la oposición al presidente actual y derrotarlo en la carrera presidencial de 2026. Yo creo que eso está también en el horizonte de la acción de la Casa Blanca. Ahora, dentro de todo lo que circula de que podría haber detrás de estas
medidas cautelares que adoptó el juez de Moraes, estaba la especulación de que desde Washington se estaría tratando de montar un mecanismo por el cual Bolsonaro huiría a Estados Unidos, y a raíz de eso es que le ponen la tobillera, y a raíz de eso es que no lo dejan acercarse a embajadas, ni hablar con embajadores ni diplomáticos. ¿Tú también escuchaste esa versión? Sí, sí, esos rumores estaban por toda la parte en la semana pasada. Y es muy posible que así sea, o sea, que Trump tuviera algún tipo de plan para extraer, para sacar a Bolsonaro del país y ponerlo en Estados Unidos, y a partir de Estados Unidos garantizar que Bolsonaro siguiera hablando a los brasileños y brasileñas a través de las redes sociales como un perseguido político. Me parece que eso, aunque yo no conozca las pruebas en relación a eso, eso era bastante plausible, y de hecho en la semana pasada se hablaba mucho de eso, sobre esa posibilidad en Brasilia, en São Paulo y otros centros en Brasil, ¿no? De que se preparaba una fuga de Bolsonaro hacia Estados Unidos, como ocurrió con otros de sus apoyadores después del 8 de enero de 2023, cuando hubo el motín en Brasilia. Ahí está, porque había un tema entonces, Breno, que en un momento Jair Bolsonaro se mete adentro de una embajada por pocas horas. Cuéntanos. Eso ocurrió el año pasado, o quizás el año retrasado, no, el año pasado. Lo que ocurrió fue que él estuvo por una noche en la embajada de Hungría. Después dijo que estaba por allá por invitación del embajador, y que se puso tarde, que entonces se quedó dormido en la embajada, que no había ninguna intención de fuga, y eso se quedó por eso mismo, o sea, la Corte Suprema no sacó ninguna decisión en contra de él por esa situación, pero hubo ese pasaje, ese episodio que, digamos, alertó a la gente de que Bolsonaro podía estar preparando su asilo en una embajada de algún país amigo. Hungría es uno de los países amigos de Bolsonaro. O sea, el gobierno húngaro, el gobierno de Víctor Orbán, es un gobierno aliado a Jair Bolsonaro. Breno, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Breno Alman directamente desde Sao Paulo sobre el juicio a Jair Bolsonaro. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Breno Alman directamente desde Sao Paulo. Breno, periodista y director de Opera Mundi. Estamos viendo que se está dando un nuevo fenómeno también, Breno, en América Latina, y acaba esa reunión de producirse durante el fin de semana, es decir, el lunes mismo fue la reunión en Chile, en Santiago, en donde se reúnen 5 mandatarios. Estamos hablando de Orsi, Lula, Petro, también el presidente de Chile, Boric, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en un intento de montar un nuevo grupo en defensa de la democracia, y que ya anuncia inmediatamente que terminó entonces esta cumbre que creo que el nombre exacto es democracia, mayor democracia. Ya hay una serie de países que anunciaron que en la próxima reunión que mantendrán ahora en septiembre en Nueva York, a propósito de la Asamblea General de Naciones Unidas, se están uniendo México, se están uniendo Sudáfrica, se están uniendo países europeos. ¿Cómo ves eso como una iniciativa, o cómo ves tú el posible futuro de eso? Mira, yo veo como más una de esas reuniones importantes para denunciar
la extrema derecha, no hay problema en relación a eso, pero me parece que es una reunión que tiene un eje equivocado en términos de Latinoamérica. Yo prefería una reunión no con ese abordaje, democracia siempre, que ha sido el abordaje en Santiago de Chile, pero otro abordaje que sería imperialismo jamás. O sea, ese es el tema principal, la intervención imperialista en Latinoamérica. No es una reivindicación general de democracia, aunque se puede hacerla, pero garantizar una política de autodeterminación de los pueblos. Y en una reunión de ese tipo hay que invitar los países que han sido los principales factores de resistencia al imperialismo a lo largo de los últimos años y décadas. Yo hablo especialmente de Venezuela, de Cuba, de Bolivia. Tiene que estar integrado en ese movimiento. Es un movimiento, me parece que el eje fundamental debería ser para el gobierno brasileño un eje latinoamericano. O sea, reunificar Latinoamérica contra la intervención de Estados Unidos. Eso no significa que ese tipo de reunión como hubo en Santiago no deba ser hecho, que se haga ese tipo de reunión, que se dialogue con los europeos, que se busque otras alianzas, es normal y es correcto que se haga eso porque Brasil necesita, digamos, de todo tipo de alianza para enfrentar la presión de Estados Unidos, pero fundamentalmente yo creo que Brasil debería se involucrar o el gobierno brasileño debería estimular la unidad de Latinoamérica en contra de la intervención imperialista anunciada por Donald Trump abiertamente, y de esa vez no es solamente contra Venezuela o contra Cuba o contra Bolivia o contra Nicaragua, de esa vez es en contra Brasil. Entonces es un momento para dejar de superar las divergencias que ocurrieran con Venezuela o con Nicaragua y tratar de reincorporar, digamos, un pacto de unidad latinoamericana en contra de la intervención de Estados Unidos. Eso yo creo que sería el eje fundamental de una política externa que buscara proteger los intereses brasileños y continentales delante de la escalada del señor Trump. También hay un tema que lo maneja Brasil como líder, digamos, del grupo del Mercosur, y es un tratado de libre comercio con la Unión Europea que lleva 20 años negociándose y que va para adelante y para atrás. ¿Cómo ves tú entonces a Lula empujando eso? Mira, hace un par de semanas yo entrevisté al ex canciller Celso Amorim, que es asesor internacional del presidente Lula. Él hizo una defensa del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que no es un acuerdo malo en términos económicos, pero en términos geopolíticos es importante tener una alianza con Europa. Es una contradicción porque yo considero que en términos de su contenido, aunque tenga ocurrido algunos cambios, el acuerdo Mercosur-Unión Europea es un acuerdo en los marcos neocoloniales muy semejante al acuerdo, al ALCA, que existió, o sea, que ha sido fundado en la famosa reunión del Mar del Plata en 2005. O sea, abre los mercados sudamericanos, los mercados del Mercosur, para los productos industriales y los servicios europeos, y en cambio los mercados europeos se abrirían a los productos de ganadería y agricultura del Mercosur. Es un acuerdo que no estimula la industrialización, que no estimula el desarrollo. Es un acuerdo que en términos económicos, a mi juicio, me parece un pésimo paso. Pero hay un esfuerzo por parte de Brasil de mantener un diálogo con Europa, de mantener una relación con Europa que funcionara como, digamos, una coalición contra la presión de Estados Unidos. A mí me parece una estrategia un poco confusa. Yo no creo que Europa, que la alianza con Europa se deba hacer con base en renuncia al desarrollo de Latinoamérica, con base a renuncia a la industrialización. Me parece que eso no sería un paso adecuado. Entonces, volviendo a este
episodio del juicio a Bolsonaro y tratando esto de proyectarlo geopolíticamente. Acá estamos hablando a lo que muchísimos analistas describen que en América Latina los líderes progresistas llegan al gobierno pero no llegan al poder porque el poder sigue en las manos de las élites de derecha, de ultraderecha, que manejan, entre otras cosas, el poder judicial, como lo vimos en Argentina y en varios países de América Latina. Pero el tema entonces que se haya llegado a este nivel de polarización entre, por un lado, el apoyo del voto popular a Lula y, por otro lado, el apoyo de los grandes intereses extranjeros a Bolsonaro, creando esa, digamos, pulseada, muestra que hay una debilidad en cuanto a la democracia en América Latina, que esto sigue siendo el ministerio de las colonias después de 200 años. ¿Cómo ves tú este tema de Bolsonaro como un ejemplo de ese enfrentamiento de el poder fuera de Brasil o del 1% de los brasileños contra el resto del poder popular de los brasileños? No, yo estoy de pleno acuerdo con el enunciado de tu cuestión. O sea, es un hecho que acá en Brasil, como en otros países, la izquierda llegó al gobierno, pero no llegó al poder. La excepción son las excepciones son las clásicas, Cuba y Venezuela, que han sido países que hicieron revoluciones políticas y lograron procesos a través de los cuales el poder salió de las manos de las élites y pasó a las manos del pueblo, de las clases trabajadoras, de la izquierda. O sea, acá en Brasil, la izquierda no tiene mayoría en el parlamento, no tiene mayoría, no tiene influencia en la corte, en el poder judiciario, no tiene influencia en las Fuerzas Armadas. Es un gobierno que fue electo por el voto popular, pero que tiene muchas dificultades en ejercer plenamente el poder. Y ese es el gran reto de un proceso como el brasileño. O sea, llegar al gobierno es una cosa, llegar al poder es otra cosa. Y ese es el reto que tiene que ser resuelto. Si la izquierda no tiene un proyecto de poder más que un proyecto de gobierno, se pone en una situación de debilidad, se mantiene en una situación de debilidad como nosotros hemos visto en muchos países, en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, mismo en Bolivia, ¿no? Hay que tener un proyecto de cambiar radicalmente el Estado, hay que construir un otro poder político, hay que construir un poder popular. Eso no es posible de hacerlo inmediatamente. Bueno, hay que tenerlo como objetivo estratégico, hay que trabajar para eso, como ocurrió en otros procesos que tuvieron, digamos, un start semejante a brasileño. Recordémonos, por ejemplo, que el proceso venezolano empezó con la elección del presidente Chávez al gobierno. No empezó con una revolución. Electo presidente, ahí sí, el presidente Chávez condució un proceso de cambio del poder. Pero sin eso, sin que haya cambio del poder, esa inestabilidad de la izquierda en los gobiernos se mantiene. Por último, entonces, Breno, ¿te animas a hacer un vaticinio quién gana las próximas elecciones presidenciales en Brasil del año próximo? Mira, yo creo que Lula sigue como favorito. Yo creo que especialmente en esa nueva situación, bajo agresión del imperialismo de Estados Unidos, que Lula tiene el favoritismo para la carrera presidencial del año próximo. Yo creo que es muy difícil que la derecha logre unificarse alrededor de un nombre y que ese nombre logre construir mayoría contra el presidente Lula. Breno Altman, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre a la orden, un gustazo, un honor estar acá con ustedes.